Esta mañana, en el contexto del plan Esperanza para el tiempo del fin, estamos con un ejercicio, con una jornada que nos llevará a tomar una decisión importante de restaurar nuestra vida, nuestra relación con el Señor. Y es muy importante que nosotros consideremos este asunto de tal manera que en todo momento, que en todo momento la presencia del Señor esté con nosotros y nosotros seamos entendidos de los tiempos que estamos viviendo, tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos desafiantes, pero al mismo tiempo estamos viviendo momentos álgidos donde tal vez muchas personas están siendo desafiadas en su vida espiritual, en su vida personal, en fin, estamos prácticamente saliendo de una pandemia donde eh, el curso de la misma cobró vidas, donde los estragos fueron terribles, donde perdimos seres amados, amigos, familiares. Pero saben ustedes, esta no es la peor tragedia. La peor tragedia en la experiencia de los seres humanos es morir sin esperanza, es transitar por una vida donde la esperanza nunca llegó, donde la esperanza nunca se manifestó. Y esto no tiene que ver con Dios, esto tiene que ver necesariamente con las decisiones de los seres humanos, de nosotros mismos. Pero esta mañana haremos un énfasis muy importante en relación al don de profecía. Y vamos rápidamente porque es un tema sumamente extenso, tratar de concentrarlo en un breve periodo siempre será desafiante, pero esta mañana quiero compartir con ustedes tal vez los aspectos más importantes de esto, y ustedes deben conocer en para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Elena White, es más que una simple escritora. Y quiero mencionar este párrafo que está aquí porque es muy importante. Noten ustedes, es la escritora más traducida en toda la historia de la literatura. Noten ustedes eso. Durante toda su vida, Elena White escribió más de 5.000 artículos, 49 libros, pero hoy, incluyendo las compilaciones de sus manuscritos, más de 150 libros están disponibles en inglés y cerca de 90 en portugués. Nosotros los adventistas del séptimo día creemos que Elena White fue mucho más que solo una talentosa escritora. Creemos que ella fue elegida por Dios para ser una mensajera especial a fin de atraer la atención de todos hacia las Sagradas Escrituras, ayudando a las personas a prepararse para la segunda venida de Cristo. Desde los 17 años de edad hasta su fallecimiento a los 87 años, en 1915, Dios le concedió cerca de 2.000 sueños y visiones. Y entonces, con este preámbulo, tratando de explicar quién es Elena White, por supuesto que nosotros seremos grandemente favorecidos si nos adentramos a este tema sin prejuicios, sin preconceptos, con una mente limpia, con una mente que entiende la realidad. Para ser honestos, todas estas características, pues podríamos compararlas con un extraordinario escritor, con un gran pensador en nuestros días. Podríamos compararla tal vez con un gran filósofo, con un personaje de la literatura, con un personaje, con un sociólogo, porque finalmente dentro de sus escritos se abordan temas de esa naturaleza, pero no. En realidad, Elena White cumple una función mucho más importante, porque estamos hablando de el espíritu de profecía, es decir,
de una profeta o de una profetisa. Ustedes y yo debemos saber, tal como se ha leído hace unos instantes, porque que la palabra profética, que la profecía, nunca llegó a nuestras manos por voluntad humana. Es decir, la profecía no tiene que ver con un ejercicio humano, no tiene que ver con un aspecto de la imaginación, de la creatividad, del desarrollo de los seres humanos, no tiene que ver con un asunto producto de la lectura y entonces ahora yo que he leído esto, ahora sí tengo la capacidad. No, en realidad el don profético no es una invención de los adventistas del séptimo día, de ningún ser humano, de ninguna religión, de ninguna congregación, más bien es un tema bíblico. Y las escrituras definen, describen que el profeta es alguien que recibe comunicaciones de Dios y las transmite al pueblo. Entonces, aquí entendemos algo para poder establecerlo como uno de los fundamentos en la exposición del don de profecía. Es simple y sencillamente por voluntad divina. Número uno, la profecía nos es dada por voluntad divina. Y este asunto es muy importante, porque si Dios está detrás de la profecía, entonces hay una perspectiva mayor. Las enseñanzas, las prevenciones, las amonestaciones, las proyecciones que la profecía establece no tienen que ver simple y sencillamente con temas de características humanas o terrenales, sino que tiene que ver necesariamente la profecía con aspectos divinos que están siendo dados en un contexto humano, en el contexto, en la cultura, con un propósito: prevenir, ayudar, enseñar, amonestar, preparar. Por lo tanto, la profecía tiene que ver con edificar los propósitos de Dios en la experiencia de sus hijos, de su pueblo. Así que bien haríamos esta mañana en considerar que la profecía siempre traerá bendiciones a nuestra vida. Por lo tanto, bien haríamos en estar atentos a la profecía. En la historia de la Biblia o en el desarrollo de la Biblia vamos a poder encontrar diversas facetas que cumple el don profético. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento sugiere que los profetas desempeñaron las siguientes funciones. Y vamos a encontrar en diversos pasajes bíblicos que ustedes con toda calma pueden buscar, pueden analizar, pero en Efesios 2, 20 y 21 encontramos que prestaron ayuda en la fundación de la iglesia. Esto es interesante, porque todo buen comienzo tiene la participación, tiene la dirección del don de profecía. Es decir, Dios revela su voluntad, Dios revela sus misterios, Dios revela sus planes a seres humanos como nosotros. En un contexto humano nosotros tenemos el privilegio de compartir, en este caso los profetas, de compartir esos mensajes en su contexto para que esos mensajes puedan ser entendidos, puedan ser claros, puedan ser precisos. Es decir, Dios no utiliza, no porque no pueda comunicarse, pero Dios no utiliza su lenguaje divino que está muy por encima de nosotros, sino que ese lenguaje lo da a los seres humanos, a los profetas, y estos profetas lo conciben, lo entienden, y en su contexto, en su realidad, entonces lo comparten con los seres humanos, con su pueblo. Esto es fundamental, porque además la Biblia dice allí en el libro de Hechos que iniciaron la extensión misionera de la iglesia. Si se dan cuenta, no solamente tiene que ver el don de profecía con la fundación de la iglesia, sino que también ahora tiene que ver con la extensión de la misma.
Y hay un tercer elemento que no podemos pasar por alto. Y ese tercer elemento se llama edificación. También los profetas edificaron la iglesia. Y ahí en 1 Corintios 14:4, en Efesios 4:12, podemos encontrar algunas referencias. Entonces, noten ustedes cómo ya en este momento, al tener la consideración del tercer aspecto, de la tercera declaración, vemos que están involucrados en la fundación de la iglesia, que están involucrados en la extensión de la misma y que están involucrados en la edificación de la iglesia. Ahora, una vez que la iglesia está establecida, ¿qué otra función tiene el don profético? Bueno, unieron y protegieron a la iglesia, es decir, establecen vallas, muros en el conocimiento, en la orientación, de tal manera que la iglesia es protegida por esos mensajes maravillosos. Y ustedes deben recordar precisamente lo que dice 2 de Crónicas 20:20, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hay dos elementos maravillosos de la profecía. Creed en Jehová y estaréis seguros. Qué interesante. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Hay un maravilloso recurso, hay una maravillosa enseñanza que nosotros aprendemos aquí. En realidad, cuando la profecía viene a nuestra experiencia, debemos reconocer que esa profecía viene de Dios y por lo tanto estaremos seguros, pero al creer esa profecía, nuestra vida es prosperada porque la orientación de la profecía siempre traerá bendiciones para nosotros. Hay otro elemento, advirtieron con respecto a las dificultades futuras. Este asunto es maravilloso, esto es muy importante, esto es relevante porque las profecías nos advierten respecto de asuntos que estarán por suceder. Y no solamente allí en el libro de Hechos, sino que también nosotros vamos a encontrar que el don profético se manifiesta de forma extraordinaria en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, estableciendo proyecciones específicas de sucesos que acontecerían. Pero también estas profecías o el don profético confirman la fe en tiempos de controversia. ¿Por qué razón? Porque en medio de la dificultad, de la incertidumbre, en medio de los momentos que vivimos, nosotros aguardamos una esperanza bienaventurada, el pronto regreso de Cristo Jesús. Entonces, noten ustedes cómo esto nos provee, el don profético nos provee recursos extraordinarios para bendición en nuestra vida. El don profético no es un asunto que debiera ser considerado con poco interés. Al contrario, el don profético debiera estar involucrado todos los días y nuestros ojos, nuestro entendimiento debiera estar apercibido para poder entender, para poder vincular, para poder armonizar las enseñanzas del don profético a las realidades que hoy estamos viviendo. Así que ustedes deben saber que en los últimos días el don profético cumplirá una función maravillosa. Y es que muchos cristianos creen que el don profético cesó al fin de la era apostólica, pero la Biblia revela la necesidad especial de orientación divina durante la crisis del tiempo del fin. Eso testifica de la continua necesidad del don profético después de los tiempos del Nuevo Testamento. Es decir, el Señor nunca ha dejado a su pueblo sin orientación profética. Y esto es muy interesante, esto es maravilloso. En realidad, esta declaración tiene que ver con una noticia alentadora, porque el amor de Dios aún continúa alcanzando a sus hijos, a su pueblo. Estas profecías, el don profético tiene que ver con prevenir, tiene que ver con preparar, tiene que ver con generar condiciones donde los hijos de Dios estén preparados para su venida. Imagínense ustedes que el Señor reclamara, que el Señor viniera a emitir sus juicios
Sin embargo, nunca previno, nunca amonestó, nunca habló a su iglesia. Eso sería en cierta medida algo injusto. Sin embargo, hoy debemos tener la seguridad que el Señor sigue hablando a nuestras vidas a través del don profético. Ahora, noten ustedes, allí en Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces, noten ustedes esa primera parte. Y ahora quiero leer el verso número 17, porque aquí hay algo interesante. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús. Entonces, noten ustedes, en el marco de un gran conflicto, nosotros somos favorecidos, somos bendecidos con el don profético. Y es que en medio de esa guerra, en medio de ese gran conflicto, la iglesia del Dios viviente está siendo un foco de atención, pero no solamente de atención, sino de destrucción por parte del enemigo. Por eso, el don de profecía nos previene, levanta murallas. ¿Por qué razón? Porque tenemos el conocimiento, porque nos mueve a tomar decisiones y nos mueve a entender la realidad y el momento que vivimos. Así que debemos saber que los aspectos de la profecía siempre serán una bendición. Y miren esta pregunta: ¿cómo caracteriza el libro de Apocalipsis a los creyentes leales que serán parte del remanente? Bueno, hemos leído como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de Jesucristo. Ahora, la frase testimonio de Jesucristo, por supuesto que se refiere al don profético. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, la conversación posterior del ángel con Juan nos va a dar una claridad al respecto, porque allí en Apocalipsis 9:10 tenemos algunos elementos. Miren, cerca del final del libro de Apocalipsis, el ángel se identifica a sí mismo como consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, y como consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, según Apocalipsis 22:9. Estas expresiones paralelas dejan claro que son los profetas quienes poseen el testimonio de Jesús. Eso explica la declaración del ángel de que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y entonces entramos o nos estamos aproximando a asuntos verdaderamente interesantes. ¿Sabía que habrá una ayuda especial en la crisis final? ¿Sabías que Dios no nos dejará solos en los momentos más complicados de nuestra historia? Bueno, si no lo sabías, es tiempo de saberlo, de conocerlo, de entenderlo, porque así será. Dios nunca dejará solo a su pueblo. Dios nunca dejará en la ignorancia a sus hijos. Más bien, Él ha establecido profetas. Dios ha establecido a personas, en este caso para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como Elena White, que tiene las condiciones como mensajeras de Dios para los tiempos actuales. Y aunque ahí se manifiesta como una pregunta, esta mañana quiero hacerla una aseveración, porque ella definitivamente, como mensajera del Señor, cumple esa función de advertir, de enseñar, de orientar, de prevenir. Y es que las enseñanzas de Elena White están totalmente en armonía con la Biblia. Elena White nunca se pone por encima de la palabra del Señor, sino todo lo contrario. El Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Ella misma lo declara. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra de Dios. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas, y si se asimila y entonces
se digiere y digiere, es la sangre y la vida del alma. Entonces, noten ustedes qué maravillosa declaración, porque finalmente Elena White va a enseñarnos a identificar la profundidad, el significado, lo valioso de estas revelaciones, de estas profecías que fueron dadas. Así que noten ustedes, tenemos una exactitud en las predicciones de ella. Por ejemplo, en 1850, cuando todavía se encontraba en los primeros pasos, Elena de White lo identificó como uno de los grandes engaños de los últimos días y predijo su cumplimiento. Noten ustedes, está hablando acerca del espiritismo moderno. Y vayamos a echar una revisión, un recuento a todo lo que estamos viviendo, en el contexto que nosotros estamos viviendo, vamos a darnos cuenta definitivamente que si hay un auge, hay un énfasis del espiritismo, es precisamente hoy, a partir de 1850, se genera un desarrollo y se vuelcan tantas enseñanzas, se manifiestan tantas obras que tienen que ver con el espiritismo. Y es un espiritismo sencillamente que tiende, que pretende menospreciar las enseñanzas del Señor. Así que tenemos en relación a la exactitud de estas predicciones, durante el periodo de la vida de Elena White existía un abismo entre el protestantismo y el catolicismo romano, lo que parecía impedir cualquier cooperación entre ambos. Sin embargo, esta cooperación íntima entre protestantes y católicos, ustedes y yo nos vamos a dar cuenta al paso del tiempo cómo ha sido realmente esa separación o ese distanciamiento ha prácticamente disminuido y ahora mismo tenemos un movimiento ecuménico, ahora mismo en el mundo entero existe un movimiento que pretende unir a todas las religiones, a todas las creencias, echando por tierra, tirando prácticamente cualquier doctrina que sea antagónica a la unidad. Por lo tanto, este asunto también se confirma. Los frutos del ministerio profético de Elena White se hacen evidentes a medida que pasa el tiempo. Y esto es algo certero, esto es algo importantísimo. Ahora, vean, el enfoque sobre Jesús. Este es coherente de parte de Elena White sobre el mismo Jesús como el centro tanto de su vida espiritual como de sus principios teológicos. Es decir, la forma de interpretar, la forma como asimila, la forma como comparte a Jesús no tiene que ver o no está divorciado, no está peleado realmente con la teología bíblica de ninguna manera, sino que resalta cuán convincente la forma como tan convincente como ella cooperó con el espíritu de profecía. Ella dice, el objeto de todo ministerio es mantener oculto el yo y hacer que aparezca Cristo. Y aquí está el secreto de su ministerio. En la medida que exaltaba a Cristo, por supuesto que ese mensaje que venía de Cristo glorificaba y exaltaba a Cristo. La exaltación de Cristo es la gran verdad que han de revelar todos los que trabajan en palabra y doctrina. Así que ella misma se esconde en ese velo, detrás de ese velo, y la gloria, la honra, el honor, el reconocimiento, el origen del don profético, evidentemente lo adjudica a Jesucristo. Y por consiguiente, ella provee los elementos necesarios y nunca considera que su experiencia está por encima de la experiencia de Cristo, sino todo lo contrario. Así que el impacto de los escritos, por ejemplo, en la revista Ministry de octubre de 1982, mostró que los adventistas del séptimo día, que estudian regularmente los escritos de Elena White, presentan mayor probabilidad de además ser cristianos más sólidos en la vida espiritual y en el testimonio delante de la comunidad de los miembros de iglesia que no lo hacen. Así que la pregunta que tendríamos esta mañana que considerar es, ¿en realidad estos escritos traen beneficio para nuestra vida?
En realidad estamos considerando los escritos del don de profecía como un recurso maravilloso para la edificación, para la preparación de nuestra vida en estos tiempos de crisis. O tal vez los hemos dejado de lado. Estamos considerando estas enseñanzas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. En el libro Mensajes para los Jóvenes, apenas casi empezando el libro, hay una declaración maravillosa que proviene justamente del don profético y ella misma expresa: aquellos para quienes Dios es lo primero, lo último y lo mejor, son las personas más felices del mundo. Noten ustedes, ¿qué les parece semejante declaración? Ella no se está adjudicando, ella no se está mencionando como la autora de esta declaración, sino más bien ella está diciendo que esta obra del don profético en realidad proviene de Dios, y para aquellos que concentran su atención, que tienen claro quién es Dios, van a ser las personas más felices del mundo. En realidad, en medio de este caos, ella misma promueve, ella misma establece la relevancia, la importancia que nosotros deberíamos considerar en relación a el don de profecía. Y entonces permítanme compartir esta conclusión. Por ejemplo, en 1915, Arthur Daniels, en esa época presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, resumiendo las contribuciones de Elena White, dijo en el funeral de ella: ningún maestro cristiano en esta generación, ningún reformador religioso de cualquier época anterior ha asignado un valor más alto a la Biblia. En todos sus escritos esta se presenta como el libro de todos los libros, la guía suprema y suficiente para toda la familia humana. Los que todavía creen en la Biblia, que la Biblia es la inspirada e infalible palabra del Dios vivo, valorarán más altamente este punto de vista positivo y este sostén incondicional que se da en los escritos de Elena White. Nosotros encontraremos en estos libros, apreciados, una orientación efectiva para los días críticos, desafiantes que nos han tocado vivir, y aprenderemos a conducirnos de forma sabia. El espíritu de profecía, el don de profecía, es una herramienta maravillosa que Dios nos ha dejado para que a través de él podamos ir a la luz mayor, a la Santa Biblia, y de una forma paralela podamos comprender las verdades, las realidades, las lecciones, las enseñanzas de lo que Dios está queriendo revelar a sus hijos para el tiempo del fin. Sobre todas las cosas, al transitar como un recurso a través del don de profecía, como un recurso infalible, como un recurso que ha sido dado por Dios, encontraremos que es el mismo Dios expresando su voluntad, sus planes, su amor, su cobijo, sus bendiciones en favor de sus hijos. Así que esta mañana quiero hacer una invitación a cada uno de los que están presentes, de tal manera que en el nombre del Señor nosotros podamos considerar de forma relevante la invitación para que en nuestras vidas el don de profecía pueda ser un tema referente, para que en nuestros días el don de profecía pueda ser un orientador que nos ayude a mantenernos fieles delante de la presencia del Señor, que nos ayude a manifestar su gloria, que nos ayude a compartir al mundo la voluntad de este Dios maravilloso, y al mismo tiempo la amonestación, el llamamiento, la invitación, entendiendo que Jesús viene muy pronto en gloria y majestad. Apreciados, queridos, que esta mañana el Espíritu del Señor grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones el deseo
de abrazar este consejo inspirado por Dios, abrazar el espíritu de profecía como un recurso valioso para la edificación de nuestra vida y para la preparación, para el encuentro próximo con Cristo Jesús. Que Dios Amén. bendiga a su iglesia, que Dios bendiga a cada uno de los presentes y que su Santo Espíritu nos mueva para mantenernos atentos, atendiendo las indicaciones del espíritu de profecía que están en armonía con los principios bíblicos, porque al final de cuentas, tanto la inspiración de la Biblia como la inspiración del espíritu de profecía provienen de parte de nuestro Dios. Que el Amén. Señor nos bendiga en esta mañana. Amén.